Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Geldes, pertenezco a la generación 122 y hoy día voy a desarrollar la prueba del módulo SQL, en donde se nos solicitan los siguientes. Primero, dado el siguiente modelo, tenemos una tabla de películas con atributos de ID, nombre y año, y otra de tag, ID, tag, en donde primero nos dicen que revisemos un tipo de relación y crear el modelo correspondiente respecto a las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Lo primero que vamos a realizar, esto lo desarrollamos pues, en PG Admin, vamos a crear una base de datos y de acuerdo a lo que se observa deberíamos crear tres tablas con una tabla intermedia. Ahora vamos a proceder a crearla. Primero creamos la base de datos. Ya, pruebas SQL y 122. Una vez creada nuestra base de datos, procedemos a crear las tablas. Como indicamos, son tres tablas. Primero la tabla película, después una tabla tab y después una tabla películas tab. Primero vamos a crear nuestra tabla películas, vamos a correr el script, después creamos nuestra tabla tab. Todas las tablas van con ID, el nombre, los años, la tabla tag va con ID de tipo serial, ID y tag varchar unit. Para crear la tabla intermedia, esto es una relación de mucho a mucho, para luego, en la pregunta 2 entonces necesitan exceptar cinco películas y cinco tags. La primera película debe tener tres tags asociados, la segunda película debe tener dos tags asociados. Por lo que vamos a insertar primero las cinco películas. Insertar las cinco películas, ahora vamos a insertar los cinco tags. Ahí, ahí sí. Estamos haciendo cinco tags. Después vamos a insertar en películas tag las relaciones que nos solicitaba al principio. ¿No? Y vamos a seguir viendo las distintas tags que vamos a crear. La tabla películas, tabla tag y la tabla libertad. Con las relaciones que nos solicitan. Ahora en el punto 3 nos dice cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0 de acuerdo al siguiente modelo. Ahora lo vamos a revisar. Ahí está. Vamos a revisar el modelo. Lo hemos creado también. Y con esto daríamos finalizado la primera parte de las preguntas solicitadas de la primera que dice tú. Ahora vamos a crear una nueva base de datos. Activar la voy a llevar mi nombre y definición certificate. Vamos a el jueguito y ahora vamos a ver qué se nos solicita. Primero, de acuerdo al siguiente modelo, tenemos que crear las tablas correspondientes respetando los nombres, tipo de claves primarias y foráneas y tipo de datos. Entonces tenemos la tabla de preguntas, asociado a través del ID, al dar las respuestas y también está asociado a través de los usuarios. Y estos son los que tenemos. ID, respuesta, usuario, pregunta para respuesta, tabla. Para la tabla pregunta, ID, pregunta, respuesta correcta. Y para el usuario, ID, nombre y edad. Entonces vamos a crear primero las tablas.
no solicitar. Vamos a la tabla, segunda tabla, directamente, y la tercera tabla también correctamente. Luego dice que debemos observar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta está respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta está contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 2 preguntas deben tener respuesta incorrecta. Contestar correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla de respuesta es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Entonces vamos a desarrollar esto. Primero vamos a crear, insertar los 5 usuarios. Vamos a insertarlos correctamente. Después vamos a insertar las 5 preguntas. También insertamos. Ahora vamos a ver cómo son las tablas. ¿Ya? Vamos a ver la tabla de usuarios. Tabla de preguntas también. Y ahora vamos a ir respondiendo. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Vamos a usar esta relación. Incidentes, respuestas, los valores. Ya lo hicimos correctamente. Ahora vamos a darle respuesta que no habíamos visto. Ahí está. Ahora vamos a insertar las respuestas. Dice la segunda pregunta debe estar contestada correctamente si no por un usuario. Vamos a insertar los tips. Vamos a correr y estamos bien. Reverencia, después enviamos. Las otras 2 preguntas y tiene la respuesta incorrecta. Vamos a aceptar de nuevo, decir último, las respuestas incorrectas. También lo hicimos bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta 6. Dice, cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Acá ya tenemos nuestro código realizado. Y cuando usamos los comandos select, from, join, bundle y agrupación. Y cuente. Ahí. Luego vamos a por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. También de nuevo tenemos otro grupo de comandos, los vamos a copiar y vamos a seleccionarlo, vamos a esperar el script y está. Si es correcto, las preguntas. Ahora implementa un borrado en cascada de las respuestas de un usuario. Prueba la actuación borrando el primer usuario. Ahora al fin vamos a esperar la primera tabla. Luego de esto, vamos a agregar la restricción con borrado en cascada. Luego de esto, vamos a hacer, va a borrar el primer usuario.
usando el comando delete from y bueno, correctamente. Después nos solicita crear una restricción que crea insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Vamos a iterar, vamos a usar el siguiente comando, active table, add constraint, como lo vamos y lo ejecutamos ahora, para finalmente, aquí dice, altera la tal existente usuario, agregando el campo email, debe tener la restricción de 0 1. Vamos a alterar la tabla usuarios. Email. Ya, sin valor porque no vamos a agregar valores. Entonces, ahora, a vender lo que vamos haciendo. Ok. Por email, con valores nulos porque no tenemos, no nos necesitamos. Nosotros finalizamos la prueba del módulo SQL. Muchas gracias.